todos los trabajos que me entregaron la semana pasada la gente de maestría, pero ya me voy dando cuenta de algunos problemas, entonces problemas no, o sea, ustedes son dueños de gastar más o menos tiempo, digamos, en el trabajo, pero bueno, ya que estamos, le voy a pasar secretos de la profesión. En la profesión lo que hacemos no es, ustedes pueden gestionar la bibliografía, porque ya les empecé a pedir bibliografía, como ustedes quieran. Word viene con una sistema de citas, con un estilo, etcétera, etcétera, para cargar bibliografía. Pueden usar ese, o sea, no tienen que instalar nada extra. Pero personalmente, para mí no es el mejor. Este es Mendeley, Site, y también está RefWorks. Hay muchos sistemas. Traten de elegir uno, la gente de maestría, eso ya es a gusto. El que a mí personalmente me ha funcionado muy bien es uno que se llama Zotero, que es gratis. Ese se inserta en Word, funciona bien con Word y es el que a mí me ha gustado. Ustedes instalan Zotero, lo descargan de internet, no es difícil. Zotero. O sea, lo descargan de ahí, o sea, es fácil, o sea, es gratis, no hay que hacer nada. Lo descargan y listo. Ahora, cómo funciona es muy simple. Hay un montón de formas de usarlo. Creo que el formato que admite es RefWorks, pero ustedes pueden, por ejemplo, el DOI, el famoso DOI, creo que significa eso, Document Object Identifier. Ustedes pueden copiarlo a esto, por ejemplo, y lo copian en Zotero, y Zotero hace el trabajo por uno. O sea, descarga de internet toda la información, ¿ok? De esa cita, ¿ok? Entonces es bastante práctico. Pueden usar DOI o pueden usar, como indica acá, ISBN, PMI, ARCSIV, ID, o sea, con los identificadores universales de los diferentes documentos que ustedes quieran usar. También hay un plugin, básicamente, que viene para Chrome, para Edge y demás, Save tu Zotero. Uno le pone acá y dice a dónde lo quiere mandar a uno. Entonces uno lo guarda automáticamente también en la biblioteca que uno tenga en Zotero. Y la última forma, si es que no encuentran ninguna otra, buscan en Google Scholar y acá en Google Scholar les dice los diferentes formatos. Este es el formato en texto, este es el formato en los diferentes software que existen. Yo creo que está BibTeX, que era el que usaba yo antes, y está EndNote. EndNote es el que usa Zotero, descargan el archivo y se manda a la biblioteca. Entonces descargan esto y ya suben ese archivo y les aparece acá en la biblioteca acá. ¿Okay? Y acá en la biblioteca tienen el nombre, el creador y el año de publicación y incluso el PDF. ¿Mm? Obviamente, a veces repite, si ustedes están importando varias veces, creo que hay unas herramientas que tiene también el software para eliminar documentos repetidos. Entonces, duplicate item, ven, o move to trash, listo. Y después, muy simple, le dicen a ustedes, a Zotero acá en Word, quiero agregar una cita en formato APA, que es lo típico. Y le dice incluso, me sale la última cita que acabo de importar, la cito aquí, toco Enter, puedo poner varias y me lo cita ahí. ¿Okay? Y de hecho, yo puedo editar este texto, no es un texto fijo, lo puedo poner así. ¿Okay? Eso ya es a gusto, y además siguiendo las normas APA. Y después ustedes le ponen agregar bibliografía. ¿Okay? Entonces le ponen en una parte bibliografía. Y ya. Entonces les queda citado en el texto principal y bibliografía ahí, entonces se ahorran una cantidad de tiempo. Y hasta aparece con el DOI, cuando está publicado y demás. Entonces es bastante útil para ahorrarse tiempo. Depende de ustedes si quieren ahorrar tiempo o quieren desperdiciar tiempo en eso, porque las máquinas lo hacen en fracción de segundo. Sugerencia, elijan el que quieran, el de Word, el de Zotero, RefWorks, BibTeX, o sea, hay muchos. Yo el que estoy usando hoy en día es Zotero, pero elijan uno, ¿ok? Para ahorrarse tiempo. No pierdan tiempo en eso.
Otra cosa también, que también me he dado cuenta, es que no aprendieron nunca las normas APA. Se cita así. Nombre y año. No es complicado. ¿Ok? Hay gente que está poniendo nombre, apellido, no primer nombre, lugar de publicación, o sea, esa es la norma APA. Se ahorra texto. ¿Ok? Y si ya son más de 3 apellidos, nadie, pues ya se empieza a poner et al. ¿Ok? O sea, ya. O sea, ahórrense espacio. Por eso no les alcanza el espacio. ¿Ok? Ya les estoy poniendo también las diferentes entregas más limitaciones porque hay gente que no lee. Digamos. Le dije 10 páginas y me pusieron 3000. 10 páginas y 2000 palabras. Y escribieron, uy, se fueron por allá. Entonces, ya en las entregas les estoy empezando a poner, no, hay límites. Y no los pueden violar, no es lo que ustedes quieran, digamos. Entonces ya les estoy poniendo, por ejemplo, 15 páginas, 3000 palabras. Si se excede esas 15 páginas, igual que lo estoy haciendo en estos momentos, o de las 3000 palabras, califico hasta ahí. Entonces califico hasta la 15ª página o hasta la 13.000, hasta la palabra número 13.000. No corrijo más, porque esos son los límites. Antes les ponía 0, pero me dijeron que era muy extremo. Entonces ahora no les pongo 0, pero corrijo hasta ahí. El resto no lo leo. Es como si no lo hubieran entregado. ¿Okay? Entonces, la siguiente es 30, 15 y la última entrega ya sí son 35, donde tienen bastante más libertad. Todo está por las dudas, porque no leen, ese es el problema. Es la pereza que les da leer. En la última entrega es todo el documento y ahí están toda la estructura del documento, están las reglas, cómo hacer las cosas, está todo ahí. Después no digan que uno no les avisó. Ay, profe, que yo no sabía. Porque no leen, no es que no sabía. No pueden bajar un poquito en el documento. Es difícil. Está todo ahí, están todas las instrucciones. Entonces tenganme paciencia, yo creo que entre mañana y pasado les termino de revisar los documentos y les mando feedback ya tengan feedback para la semana que viene, que son las presentaciones orales. Listo. ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Está bien? Listo. Sigamos. Entonces, como les digo, pueden usar Zotero. Yo les sugiero Zotero, pero a eso a gusto de ustedes. A gusto de ustedes. Listo. Entonces, continuemos con esto de las instituciones. Habíamos visto hasta la clase pasada los diferentes argumentos en favor y en contra de las instituciones laborales. Ahora bien, eso es lo que nos dice la teoría, ¿okay? En el marco teórico. El tema es que nos dice la evidencia, porque siempre hay un choque, choque no, la evidencia siempre sirve o para refutar la teoría o por lo menos no rechazar la teoría o confirmar la teoría, como sea que uno lo quiera interpretar. Entonces, hay mucho estudio entre países, como les digo, típicamente los estudios se hacen entre países o al interior de un mismo país que cambió alguna regulación, que también es de todas formas interesante. La mayoría de los estudios entre países se han concentrado en la relación de este índice en empleo, desempleo en términos de stock y de flujo. Stock y flujo seguramente lo vieron como introducción a macro. Pero en este caso sí es importante hablar de stock y flujo. ¿Okay? ¿Qué es un stock? Vamos a hablar un poquito de stock. Básicamente el stock es la cantidad que hay en un determinado momento. Los estudios en general no encuentran evidencia conclusiva sobre si esas regulaciones y en el stock de empleo, ¿okay? En el stock de empleo en los países de la OCDE. Entonces la cantidad, sobre si tiene algún efecto sobre la cantidad de empleo que hay en un país. ¿Okay? Algo sencillo. Sí se han encontrado alguna correlación nada más, negativa en países de Latinoamérica. ¿Okay? Alguna correlación negativa en países de LAC. También se ha encontrado alguna correlación positiva con el empleo informal. Honestamente, ese último punto me parece que es el que tiene más sentido. O sea, básicamente que a medida que ustedes van volviendo más rígido la normativa laboral, el empleo, el stock de empleo informal empieza a subir. ¿Okay? No es causal, de nuevo por eso estamos poniendo acá correlaciones, pero
si bien correlación no es causalidad, le digo a la gente, mire, pero muy difícil que haya correlación y no haya nada. O sea, es muy extraño, ¿ok? Y obviamente tampoco los estudios encuentran unos efectos fuertes en el stock de desempleo, ¿ok? Que de nuevo, en mi opinión, eso tiene que ver con cosas que ya hemos discutido aquí. Hemos dicho que, bueno, en general la gente no se queda desempleada, ¿ok? La gente lo que busca es encontrar empleo, pero de última encuentra empleo informal. Entonces, estas dos cosas son bastante, ¿cómo decirlo?, coincidentes, ¿ok? Básicamente ustedes vuelven muy rígido el mercado laboral, no hay desempleo, pero sí empieza a subir la informalidad, porque básicamente la gente en algún lado se tiene que emplear. Entonces, como se escapan del mercado laboral rígido, se van a el mercado laboral flexible, que es la informalidad, que tiene todos los problemas que ya hemos discutido. ¿Okay? Entonces, una cosa es discutir stocks, entonces, o sea, y de nuevo, eso es una visión muy macro de las cosas, pero una visión macro válida. Otra cosa es pensar en el flujo, ¿ok? En el flujo. Entonces, no estamos hablando de ya del stock de la cantidad de trabajo, sino la cantidad de gente que entra y sale, ¿ok? Eso es un flujo, ¿ok? Por eso siempre le muestran, no sé si le enseñaron a ustedes el ejemplo ese con la bañera y el agua. Ese es bueno, digamos, o sea, es como el stock y la bañera llena, el flujo es el grifo. Entonces el flujo de gente que entra y sale del mercado laboral. Entonces, en los países desarrollados y en desarrollo, los costos de despido reducen la rotación de personal, ¿okay? Y el movimiento de trabajadores en general. ¿Eso tiene sentido? Sí. O sea, y es un problema, buena pregunta, digamos, más allá de la... O sea, ahí ya nos metemos de lo positivo a lo normativo, ¿ok? Porque claro, la intuición sí le dice a uno que si usted es costoso contratar, entonces lo que habíamos discutido en la otra clase, decíamos, no, es que si es muy costoso en el términos de despido, si es costoso despedir a la gente, entonces las empresas lo que hacen es contratar, pero contratan muy poco, eso tiene que ver con el flujo, ¿ok? Pero también al mismo tiempo despiden muy poco, ¿ok? Porque también dicen, como es costoso despedir, tampoco despido. Pero entonces la empresa queda como las empresas quedan en una encrucijada. Entonces, contratan poco, pero además despiden poco. Bueno, y hay una discusión, digamos, obviamente, de nuevo en términos de política pública, sobre si eso es bueno o es malo. Y obviamente un nivel de este índice superior reduce la habilidad de las firmas para ajustar el empleo ante shocks negativos. Claro, lo que pasa es que por eso el caso por lo menos es súper interesante, que no ha habido muchas recesiones aquí. Otros países que se han sufrido recesiones, se sufre mucho esto, el hecho de que tengan los costos de despidos muy altos. De hecho, yo me acuerdo que se les ocurrió la maravillosa idea en Argentina cuando hubo recesión de duplicar la indemnización si se despedía a alguien. O sea, entonces hubo más desempleo todavía, digamos, o sea, porque básicamente nadie estaba contratando, no se despedía, pero nadie se contrataba tampoco, digamos. Entonces toda la gente que estaba buscando nunca encontró trabajo. Entonces suena muy bien para la persona que ya tiene un trabajo, pero suena muy mal para alguien que está buscando trabajo. Y obviamente pueden revisar en este librito de Cassés y Beric de 2013, es un poquito viejo, pero de todas formas tiene una buena revisión de literatura hasta ese año, para la revisión completa de todos los estudios que hacen eso, si lo quieren revisar, obviamente. Eso ya es a gusto de ustedes. A gusto de ustedes. ¿Qué hay en términos de estudios para países individuales? Obviamente, la literatura siempre es muy grande. Pero para Colombia, por ejemplo, hay un estudio de los Kugler, ¿okay? Creo que son hermanos. Está Adriana Kugler y Maurice Kugler. Son unos hermanos. Creo que Adriana Kugler en este momento está en la reserva de la Fed. Y ellos estudiaron y sacaron un paper allá por el 99 que mostró que la reducción de los costos de despido reduce el desempleo. No sé cómo lo habrán hecho, no leí ese paper, pero yo tengo como los resultados principales. En Chile, básicamente, desde Montenegro y Pajés, también es Carmen Pajés, que es como casi que la gurú, digamos, de mercados laborales en Latinoamérica. Tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de empleo de las mujeres, jóvenes y trabajadores no calificados. Claro, y eso también tiene sentido, porque
este tipo de trabajadores son los trabajadores típicamente más riesgosos de contratar y típicamente son los menos contratados. Entonces, siempre es interesante estudiar efectos diferenciados de las diferentes políticas. A veces ustedes ven el agregado y en el agregado no se ve mucho, pero cuando uno se pone a separar los grupos de trabajadores, a veces sí se encuentran cosas. Entonces, este es un trabajo de Montenegro y Pajes para Chile. Europa, en lugares con mayor índice, hay mayores despidos de trabajadores temporales, que también tiene sentido, en comparación a los permanentes. Claro, porque debe ser que los temporales en el sentido que ustedes lo están contratando a corto plazo. Entonces, a ustedes les están dando un contrato, pero no es a un año. Por ejemplo, puede ser a 2 meses, 3 meses. Entonces, lo que significa esto es que apenas se cumple ese plazo, no los vuelven a contratar. ¿Okay? Le dicen, no, chao. En cambio, la gente que está permanente, ella sí se ve beneficiada. De vuelta, todo va bastante con la intuición que uno tendría y hasta se puede modelar teóricamente lo que debería pasar. En países en desarrollo está el tema del cumplimiento de esas normativas. ¿Okay? Cuando hay un cumplimiento muy estricto de esas normativas, se lleva a tamaños de firmas más pequeños, que también tiene sentido. Lo que hemos dicho, o sea, las firmas pequeñas pueden ocultarse más, básicamente, de las autoridades. Entonces es lógico que ustedes ponen un montón de normativas súper rígidas, entonces lo que hacen las firmas es o reducen el tamaño o se mantienen más pequeñas, ¿okay? Para mantenerse al margen del ojo, digamos, de la regulación estatal. También tiene sentido. Bien, eso en cuanto a normativas, ok, de nuevo, de estabilidad laboral. De nuevo, recuerden que esto es Employment Protection Legislation, eso significa APL. Otra discusión que ya hemos tenido 1000 veces en la clase, pero porque bueno, el mercado colombiano se va a dar esta discusión mucho, es el tema de salarios mínimos. Salario mínimo es controversial acá y en la China. ¿Okay? No es un tema que esté libre de controversia y entre la profesión y entre la misma gente que nos dedicamos a laboral hay choques, ¿okay? No estamos todos de acuerdo. ¿Okay? En casi todos los países hay algún sistema de salario mínimo, ¿okay? Con tal de querer garantizar una remuneración considerada socialmente de vuelta, entre comillas, justa. Lo pongo entre comillas porque de vuelta, que es justo siempre va a ser debatible. ¿Okay? Siempre va a ser debatible. Obviamente, cómo están establecidos esos salarios mínimos varía muchísimo de país a país. Entonces, cuando uno quiere estudiar salarios mínimos es bien complejo, porque especialmente entre países, al interior de un país puede ser un poquito más fácil, pero entre países es complicado, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, ¿cada cuánto se actualiza? O sea, yo sé que acá en Colombia como que está súper normado, en otros lugares no está tan normado. Se actualiza como que cada uno se le ocurre, digamos. ¿Okay? Y oscila un montón. Hay lugares que no se actualiza hace décadas. Hay lugares que se actualizan una vez al año, como es Colombia. Hay lugares como Argentina que se actualizan todos los meses. ¿Okay? Oscila un montón. ¿Okay? Entonces, eso ya pone un montón de ruido a querer hacer comparaciones. También está el tema si eso es resultado de una negociación colectiva. ¿Y cuál es la regulación en torno a la negociación colectiva? También se llama convenio colectivo, también varía un montón. Ustedes, en una negociación colectiva normalmente debería haber empresas y trabajadores, esa debería ser la normativa. Pero deberían ser solo empresas y solo trabajadores, y además, ¿cuáles empresas? ¿Cuáles trabajadores? Deberían hablar los sindicatos, ¿cuáles sindicatos? Si son gremios de empresas, ¿qué gremios de empresas? ¿Debería el Estado intervenir o no debería intervenir el Estado? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cada lugar ha tomado decisiones diferentes al respecto de eso. También está la cobertura, o sea, ¿a quiénes aplica el salario mínimo? Que de nuevo, eso oscila un montón. Colombia, de vuelta, en eso es peculiar. ¿Okay? Tener un solo salario mínimo que aplica a todos los trabajadores en toda la economía es raro, súper raro. ¿Okay? En muchos otros lugares lo que hacen es tener diferentes salarios mínimos dependiendo a qué grupo le están queriendo pegar. ¿Okay? El número de mínimos, eso está conectado con eso, con las dos cosas. Hay que tener un mínimo, 2 mínimos, 3 mínimos, 20 mínimos.
¿ok? 60 mínimos, no sé, ¿cuántos mínimos a ustedes se les pueden ocurrir? Si es por hora, si es diario, si es semanal, si es mensual, ¿cómo se establece? Eso tampoco es trivial, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes, si lo hacen por hora, es una cosa como se hace en Estados Unidos. Si se hace mensual, como se hace en Colombia, también tiene otro enfoque. Porque, por ejemplo, mensual, ¿ok? Pero entonces, si usted quiere contratar a alguien por medio tiempo, por 10 horas, ¿cuánto le tengo que pagar? 10 horas a la semana. Si le quiero contratar 5 horas, ¿cuánto debo pagar? Si es por hora, y con estas plataformas, por ejemplo, es el lío ahora con las plataformas estas de Uber, de Rappi y demás, bueno, pero si la persona le tengo que pagar por hora o por minuto. Porque un viaje en Uber no se demora una hora, típicamente. Entonces, ¿cuál es la tasa de pago? ¿Ok? Todas esas cosas no son triviales. ¿Ok? No son nada triviales, porque tienen mucho que ver con después cómo se implementa. Por eso, cuando ustedes ven alguna comparación internacional de salarios mínimos, que la vamos a hacer, pero hay que tener en cuenta esto. O sea, van a ser súper limitadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no queda muy claro exactamente cuál de los mínimos, cómo podemos comparar exactamente los mínimos, cuando exactamente los mínimos no son, el régimen de salarios mínimos varía mucho por lugar, ¿ok? Que ustedes estén hablando. Entonces, ojo cuando dicen, es que el salario mínimo de acá es alto o bajo, bueno, ojo, porque cada régimen varía bastante. Cada régimen varía bastante. El sistema de protección social, ¿okay? Típicamente, está vinculado al salario mínimo. Usualmente. Hay ciertas sugerencias que dicen que hay que dejar de hacer eso. ¿Ok? Hay que dejar de hacer eso. Que básicamente hay que hacer que la gente esté con cubierta de protección social independiente de que gane o no gane el mínimo. ¿Ok? Esa es buena idea. Esa es buena idea en general. Pero hay que pensar cómo hacer ese cambio. ¿Ok? Y eso obviamente también tiene un impacto, si ustedes están subiendo el salario mínimo y están haciendo que la gente que califica el sistema de seguridad social se reduzca más, básicamente que la informalidad aumente, eso tiene un impacto negativo típicamente en los presupuestos de seguridad social. Entonces, cuanto más grande es la informalidad, más difícil es fondear la seguridad social. Así de simple. Entonces, por eso el mercado laboral es tan bonito y complicado, porque básicamente se conecta con todas las otras partes de la economía. En países en desarrollo, el cumplimiento del salario mínimo de vuelta es débil. Es débil. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a verlo con diferentes medidas. Veamos, por ejemplo, acá tengo Suiza hasta Sudán. Acá lo último. ¿Okay? Guinea, Tayikistán, Uganda. ¿Okay? Y estos son salarios mínimos, ¿ok? En PPP. ¿Ok? En salario mínimo en PPP. Creo que esto es al mes, si mal no recuerdo. Entonces, si se fijan, varía mucho en el planeta, en donde va desde Australia, que es yo que tengo como por acá, es más o menos como 2.500, casi entre 2.700 dólares debe ser más o menos por acá. Hasta Colombia, que está justo acá en el medio, ¿ok? Justo acá en el medio, en dólares, hasta como por acá en Uganda, que está como súper bajito. Esta es una forma de ver los niveles de salario mínimo con todas las advertencias que acabo de hacer. ¿Cómo se ve en el mapa? Que ahí esto me parece un poco más divertido. Esto también es esto es por hora, ¿ok? Este es el salario mínimo por territorio a febrero de 2023 en dólares estadounidenses, ¿ok? Entonces los colores indican en dólares cuál es el nivel. Entonces si está en verde es bastante alto, si está en rojo es bastante bajo, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos? Que vemos que en Canadá, vemos que está verdecito o púrpura allá en Estados Unidos, Canadá. Vemos que hay un montón de zonas en el planeta que está en rojo, eso que es bajo, ¿ok? Esto que es relativamente bajo, acá está Venezuela, México. En los lugares que es medio, es como Argentina, y los lugares que relativamente no es tan alto, no es tan bajo también, está Chile y Uruguay. De vuelta, en dólares, estamos hablando en dólares. En dónde está fijado, ¿ok?
En lugares que están en negro es que no hay datos. Bueno, como en la Antártida o todos estos países que siempre hay problemas. Y obviamente en África es todo relativamente bajo en dólares. Estamos hablando en dólares, ¿cierto? En dólares. Ahora bien, la comparación, que ya lo hemos visto eso y creo que hay gente que ya lo tiene más claro, es comparar el salario mínimo en relación a los salarios que la gente gana en promedio. ¿Okay? Esto es típico también. Y esto se considera un poco más realista. ¿Okay? Porque es como, no, mire, no hay que pensarlo en dólares, sino en relación a lo que en promedio se gana en la economía. ¿Okay? Eso es un poquito más realista. Entonces vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, se puede considerar que es relativamente bajo. ¿Okay? Entonces, esto siempre, en Estados Unidos, siempre un debate, en los debates presidenciales, creo que es $15 por hora, y siempre están en el debate que habría que subirlo mucho más. ¿Okay? Y en eso Estados Unidos es bien divertido porque ellos sí tienen como salario federal, o sea, es todo el país, pero tienen salarios estatales. Entonces, ustedes pueden comparar cuando un estado lo aumenta y otro no lo aumenta, porque no aplica a todos lados. Entonces, es interesante ver esa comparativa en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hay una cantidad de papers casi infinita de estudios de salario mínimo. Entonces, nos fijamos que Estados Unidos, en esta escala, está súper abajo. En cambio, Colombia está aquí. Eso es lo que la gente dice que está alto. ¿Okay? Porque básicamente cuando te hacen el salario medio, el salario mínimo en relación al salario promedio, le da como 90%. O sea, básicamente lo que ya hemos visto mil veces en nuestras estadísticas, que aproximadamente la mitad de la gente gana por debajo del mínimo. ¿Okay? Eso es lo que eso significa. En el resto de los países es mucho más bajo. ¿Okay? Es mucho más bajo. Que yo, en el caso estadounidense, que es el más bajo, le está dando que un cuarto de la gente, sí, más o menos un cuarto, gana por debajo del mínimo. ¿Okay? Que el 90, perdón, no es que el 90, esto es que el salario mínimo es un cuarto del salario medio. ¿Okay? Del salario medio, perdón. Esto significa que está muy cerca el salario mínimo del promedio de lo que se gana la gente. Ustedes tienen mucha gente que gana por debajo, porque recuerden que es una distribución, ¿no? El promedio está en el centro. Bueno, la mediana está en el centro, pero esa es la idea. También por eso también se hace, como lo ven la gente que está queriendo hacer trabajo de esto, se hace sobre el percentil 50 o la mediana, que también tiene sentido. Está menos propenso a valores extremos. Entonces ahí es donde la gente dice, esto es alto. Fíjense, está México, Chile, Costa Rica y Colombia. Que, casualidad, son los lugares donde también hay mucha informalidad. Raro. Ahora bien, ¿hay cumplimiento con esto? No realmente, digamos. O sea, básicamente, esto es para Latinoamérica, estos son datos de la CELAC. Sí, de la CEPAL. De la CEPAL. ¿Qué nos da esto? Nos está diciendo que básicamente, esto es para el total, ¿okay? En la región, para 17 países, 37% de la gente gana por debajo, y esto es 2022. Esta barra que está acá es 2022. El 37% de la gente no gana el mínimo, en toda la región. ¿Okay? O sea, hay un tercio de la gente que no le cumplen con eso. ¿Okay? Obviamente, ese porcentaje baja bastante si la gente está empleada, pero fíjense que se ha subido. La gente cuenta propia, como también lo hemos visto para Colombia, se sube un montón, y los trabajadores domésticos también se suben un montón. ¿Okay? Entonces sí, la ley, como siempre, en general pasa eso. Sí, la ley dice una cosa, ¿qué ocurre en la práctica? Es una visión bastante diferente. Entonces, esto es a 2022, ¿ok? Y eso no es una figura pequeña, eso básicamente 92 millones de personas que ganan por debajo del salario mínimo. Y está muy por arriba de los niveles prepandemia. ¿Okay? Se subió de 33 a 37% de este porcentaje total. Y obviamente, si ustedes están formales eso baja, si están informales eso sube. O sea, a ver, es como lógico. Entonces, ese fenómeno que ocurre en Colombia ocurre en todos lados. O sea, no es un fenómeno solamente de Colombia, pasa en todos lados. Ese es el mensaje. ¿Es también sistemático? Sí, sí es sistemático. Cuando uno hace salario medio, esto sí lo calculé yo.
Salario mínimo sobre PIB por trabajador es otra medida que se puede hacer. Entonces nos da, y acá ponemos la tasa de informalidad, esto sacado de la OIT, nos da que en general siempre que ustedes se ponen en muy generosos, la informalidad sube, y sube radicalmente. ¿Okay? Ahora no tengo el... por acá. Obviamente, ¿qué es lo que ocurre? No puede haber más del 100% de los trabajadores en la informalidad, entonces eso tiene un techo. Entonces, por eso esto no es una línea recta, sino una curva. ¿Okay? Hay un techo. Pero fíjense que pero el patrón es muy claro. ¿Okay? El patrón es muy claro. De que cuando los salarios mínimos son muy altos relativo a lo que puede dar la economía, la informalidad se dispara. ¿Okay? Fíjense que esto les está diciendo a ustedes, por ejemplo, en estos puntos que están acá, que casi el 100% de la economía es de trabajadores informales. Y acá alrededor del 80%. ¿Okay? O sea, las cosas pueden ser mucho peor. Mucho peor de lo que uno cree. Y esto me ha dado varias ideas sobre hacerlo a nivel entre países y demás. O sea, puede ser bien divertido. A ver si hay algún patrón bien claro. Pero que hay una correlación, hay una correlación. ¿Okay? Si esto es sin econometría, sin ninguna cosa sofisticada, esto es pura correlación. Entonces, en general sí ocurre. En general sí ocurre. ¿Cómo funciona en Colombia? Le voy a hacer un repaso. ¿Todo el mundo sabe más o menos cómo funciona en Colombia? Más o menos. Entonces puede ser tema de examen. Entonces espero que sí se lo sepa. Obviamente, el examen de pregrado. ¿Cómo funciona? Eso sí se lo deberían saber, como el Padre Nuestro. Entonces, en la historia, no este es el nivel de historia, ahí en 1945 surge el tema del salario mínimo. Había diferentes niveles según los diferentes sectores económicos en la zona de residencia. Entonces, hubo una época donde había diferentes salarios mínimos. Por eso teoría económica es divertido. En el 83, ahí se establece un salario mínimo único para todos los trabajadores. Entonces, ahí es donde se le ocurrió la maravillosa idea de fusionar todo, desde el 83. O sea, ya hace 43 años. Y en el 96, ¿ok? Después de la reforma, de la nueva constitución, la constitución establece que tenía que haber un mínimo vital y móvil para todos los trabajadores, pero en el 96 se establece la famosa comisión de negociación, ¿ok? Integrada por miembros del gobierno, los empleadores y los trabajadores. De nuevo, esto varía de país a país. Estamos hablando del caso colombiano. Al final de cada año, típicamente en diciembre, la comisión se reúne para discutir el nuevo salario mínimo. ¿Okay? Así funciona. Se debe tener en cuenta, y eso es lo que dice la ley, eso es la ley, es una ley que dice eso, no lo estoy diciendo yo. La ley dice que hay que tener en cuenta productividad, inflación, crecimiento económico, participación del trabajo en el PIB. Que son las variables que se debe discutir y se debe establecer el salario mínimo en función de esas variables. Que realmente eso ocurre en la práctica es cuestión de debate, especialmente con el último aumento. ¿Okay? Pero eso es lo que dice la ley. La ley dice eso. Si no se llega a un acuerdo, el 30 de diciembre, el presidente tiene que fijar por decreto el mínimo. ¿Okay? En otros lugares eso no funciona así, como les digo. En otros lugares hay una fórmula que dice, bueno, si no se llega a la negociación, se aumenta tanto, punto, digamos. O sea, no hay discrecionalidad de parte del gobierno. Entonces, esas normativas varían. ¿Okay? Hay que tienen que tener eso en cuenta. Pero sí es importante que a los efectos de ustedes, para Colombia, yo sí les puedo pedir para el caso colombiano. Explique cómo funciona la actualización del salario mínimo en Colombia. Es una pregunta perfectamente válida. ¿Okay? ¿Qué problemas tiene? Eso también puede ser una buena pregunta. ¿Okay? ¿Qué problemas ha tenido este sistema? Porque, a ver, uno ve esto y como toda ley, uno ve la ley y uno dice, ¡ay, qué linda la ley! Esos siempre son los abogados. O sea, no es por pegarle a los abogados, pero los abogados como que arman leyes muy bonitas. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Okay? Y ahí es donde vienen las propuestas de reforma. ¿Qué problemas tiene eso? Que de los 30 años que ha existido ese sistema,
estamos hablando de 96, estamos en 2026, 30 años, no es poco tiempo. De esos 30 años que ha existido, solamente ha habido acuerdo en 10 de esos años. O sea, básicamente tiene una tasa de éxito bastante baja. ¿Okay? Y le permite, en el caso de estos 30 años, básicamente eso que les está indicando, que en 20 años ha sido el presidente el que ha decidido el aumento. Entonces termina ocurriendo que eso que debía ser negociado y concertado, no termina siendo ni negociado ni concertado, termina siendo decidido por el presidente. Y el presidente puede decidir lo que él quiera, digamos, ¿ok? Entonces es complicado. Y lo que les dije recién, el salario mínimo es igual al 90% del salario mínimo o 62% de los ingresos de los empleados a tiempo completo. O sea, otro tipo de medida. Eso es muy alto en comparación con otros países de la OCDE, porque Colombia forma parte de la OCDE. ¿Okay? Eso es bastante alto. ¿Okay? Y además la Constitución dice que siempre tiene que subir. Ya lo hemos hablado de eso. Entonces es complicado bajarlo. Entonces ese salario mínimo ya está bastante estudiado. Pero si quieren seguir estudiándolo ustedes, no hay problema, síganlo estudiando. O sea, no es pecado seguir estudiando el mismo tema. Pero está bastante sobrediagnosticado que es uno de los principales causantes de informalidad en Colombia. ¿Okay? ¿Hay gente que debate eso? Sí, hay gente que debate eso. Pero que la evidencia empírica ya es bastante robusta alrededor de eso, es bastante robusta. ¿Okay? Y de nuevo, no lo estoy diciendo yo. Esta gente, toda gente del Banco de la República, y este estudio es 2025. O sea, no es un estudio de hace 30 años. ¿Okay? Porque hay un estudio famoso, bueno, lo podría haber mencionado acá. Ustedes saben el estudio con el que se ganó el Nobel Card. ¿Quién no conoce lo de ese paper? Paper bastante viejo. Bastante viejo. Lo podemos mencionar rápidamente. Creo que es Kartik-Kruger. Y que con ese, entre tantas otras cosas, uno no se gana un Nobel por un paper, se gana por una tonelada de papers que uno sacó. O sea, básicamente para hacer innovaciones grandes. Entonces eso fue básicamente, si mal no recuerdo, creo que esto era New Jersey. Y Pensilvania, no me acuerdo dónde era, el otro lado, Pensilvania. No me acuerdo, New Jersey o Queens o una cosa así. No, New Jersey, creo que no, New York. Creo que era así el estudio. Y creo que lo que habían estudiado es, y allá estamos hablando de 1994, creo que es esto. Creo que 94 o 96. O sea, ya estamos hablando de un estudio en Estados Unidos, en New Jersey, en New York, en un aumento que se dio en New Jersey del salario mínimo. Y acá se quedó fijo. Entonces, lo que hicieron ellos es comparar estos dos mercados laborales y básicamente fue uno de los estudios precursores también de diferencia en diferencia. Porque básicamente tienen un lugar tratado y un lugar control. ¿Okay? Y compararon específicamente la gente que estaba en el mercado de fast food. Y ellos encontraron, y fue como súper conocido, que no hubo efecto. No hubo efecto en empleo, específicamente. Y ese es el estudio del cual mucha gente defensora del salario mínimo se sigue agarrando. A ver, y sin entrar en tecnicismos. Ellos se ganaron el Nobel en base a eso, o sea, entonces no vamos a discutir que está bien hecho. ¿Okay? Pero ¿qué problema le ven de agarrarse de eso para justificar un salario mínimo alto? En general. Eso es la clave. ¿Okay? Eso que acaban de mencionar, fíjense que intuitivamente ya lo tienen claro. Siempre tienen que pensar
en lo que se conoce como validez de un estudio. Se llama una cosa que se llama validez interna. Perdón. Y otra cosa es validez externa. ¿Ok? En el 99.9999999% de los casos, la gente va a molestarlos a ustedes con esto, incluido yo. ¿La qué es validez interna? Que en el momento, en el lugar, en los datos que están utilizando ustedes estén siendo adecuados en el análisis y estén sacando conclusiones estadísticas en ese contexto particular. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo? La ley sobre la jornada laboral, listo. Entonces, en el contexto colombiano, cuando empieza la ley, termina la ley, qué tan bien hecho está pensado el grupo de tratamiento y control, calcular bien diferencia en diferencia, toda la discusión que ya conocemos, listo. Y eso está bien. Entonces, la gente en general molesta con esto. Entonces, está bien hecho el estudio, ¿ok? Si está bien hecho el estudio al interior. Externa significa cuánto de ese estudio podemos extrapolar a otros contextos, a otros países, en otros momentos del tiempo. Entonces, hacer este salto es bien complicado. Bien complicado. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden estar haciendo una cosa súper bien internamente, pero que no se aplique externamente. Entonces, ojo con eso. Además, porque de nuevo, los lugares cambian y el tiempo cambia las cosas. O sea, incluso para Estados Unidos, quizás esos resultados de Cardi Kruger hace 30 años en una de esas ya no aplican hoy en día. O quizás sí, ¿ok? Pero uno no sabe. Pero además es Estados Unidos. En una de esas lo que ocurre en Estados Unidos no funciona igual en Canadá, o en España, o en Brasil, o en el Congo. ¿Ok? Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Con hablar de que una cosa es lo interno y otra cosa es lo externo. Pero este paper, como para que lo sepan, si les interesa, un día lo podemos cubrir. Un paper, está bien, es diferencia en diferencia, fue precursor en su momento, fue pionero, de hecho, en pensar en diferencia aplicado a mercados laborales. Pero honestamente, basar, en mi opinión personal, no digan que yo estoy ahí en una campaña ni nada, política pública en un lugar como Colombia, de un paper de Estados Unidos hace 30 años, no sé, me genera dudas. Al menos, ¿ok? Al menos me genera dudas. Piensen bien en esas cosas. ¿Okay? Especialmente porque en 30 años. Por eso trato de darles cosas actuales. 30 años. La gente ha hecho otras cosas. Y las ha hecho para el contexto colombiano. Entonces, tratemos de usar los estudios para Colombia para política pública de Colombia. Bien. Ahora, ¿qué dice? Ya lo hemos visto bastantes veces, pero voy a hacer un repaso rápido, porque no voy a repetir. De hecho, podría reorganizar la clase de otra forma, pero ya la tengo organizado así por ahora. ¿Qué dice la teoría de salarios mínimos? Ya lo hemos visto. Que si los mercados son competitivos, el resultado va a ser desempleo. Clarísimo. Eso ya lo hemos visto. Ahora bien, si el mercado es monopsónico, puede haber mejoras de bienestar. También lo hemos visto. Si los mercados son duales, estamos hablando de que hay más de un mercado laboral, va a haber desempleo e informalidad. ¿Okay? Eso es todo lo que ya hemos visto. Por eso le digo que la próxima vez me reorganizo la clase de otra forma. Obviamente, podemos complejizar los modelos, podemos complejizar los modelos. Eso es lo que se dedica a la gente que hace o micro pura o macro pura. ¿Okay? O sea, básicamente depende del tipo de modelo que están armando. Entonces, en un modelo más sofisticado, ustedes ya pondrían, como hemos hablado, Estado, cómo gasta el Estado, cómo la gente ve los beneficios de la seguridad social y demás. Entonces, en general, los modelos complicados dependen mucho del grado de cumplimiento, por ejemplo. Entonces, los modelos más complejos ponen una probabilidad de detección y un monto de sanciones. ¿Ok?
¿Okay? Básicamente que el Estado captura a la gente o castiga a la gente por evadir, básicamente por no cumplir con la normativa. ¿Okay? Eso entra dentro de los costos de la informalidad. También está el tema de la estructura de salarios mínimos y su cobertura. Entonces hay modelos también más sofisticados que asumen que en vez de tener un mínimo, ustedes tengan varios mínimos. ¿Okay? Que, por ejemplo, eso sería bien interesante, para que de nuevo, uno se le ocurren mil ideas, pero el tiempo de vida humana de uno es limitada. Pero sería bien interesante plantear, por ejemplo, un modelo teórico y decir, bueno, el modelo colombiano funciona bajo un salario mínimo, estos son los resultados y eso es lo que hace la gente que hace economía computacional. Calibra el modelo suponiendo eso y lo saca. Bueno, ¿qué pasaría si cambiamos ese modelo y tenemos, en vez de que yo, un salario mínimo, dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, 10 salarios mínimos? Bueno, simulémoslo. ¿Okay? Eso es lo que hace la gente que hace economía computacional. Eso es durísimo de hacer, ¿no? O sea, yo lo estoy diciendo así al aire, pero es bien pesado de hacer. Porque modelar esas cosas son complejas. ¿Sí? Pero que es divertido de pensarlo, es divertido de pensarlo. Bueno, si alguna vez tengo tiempo sobrado, lo podría hacer yo. Pero no sé. Voy a pensarlo bien. Ahora bien, eso en términos de la teoría. ¿Qué nos dice la evidencia empírica, bueno, entre las que le acabo de mencionar, de el efecto del salario mínimo, no solo para Colombia, sino para otros lugares? ¿Okay? A la literatura casi es gigante, ¿ok? Y con más razón, por eso no hay tanto acuerdo, ¿ok? Sobre cuáles son finalmente los efectos del salario mínimo. No hay acuerdo en la literatura. Hagamos un raconto entonces, rápido. El consenso, entre comillas, es que si se fijan en niveles razonables, puede reducir la desigualdad salarial, ¿ok? Sin afectar el empleo. Obviamente, consenso entre comillas, porque de vuelta la literatura es enorme, entonces, ¿qué es consenso? Es debatible, y ¿qué es un nivel razonable? También es debatible. Bueno, ¿en dónde lo deberíamos poner entonces? ¿Cuál es un nivel razonable? Debería ser lo que aplica al 10% de los trabajadores, lo que aplica al 50% de los trabajadores como en Colombia, lo que aplica, no sé, o sea, que es razonable, es debatible, ¿okay? Bien, siempre es debatible. Entonces, consenso tomado con pinzas, ¿ok? Obviamente, si efectivamente el salario mínimo protege el poder adquisitivo de los trabajadores con menos ingresos, siempre ha sido un motivo de controversia. Siempre. Acá no vamos a zanjar esa discusión. Lo que yo pretendo de esta clase es que ustedes tengan en claro el debate. ¿Ok? Y bajo qué contexto puede funcionar, bajo qué contexto puede no funcionar y cuál es la evidencia que hay. No que ustedes salgan con unas ideas súper claras y súper fanatizadas de esta clase. No es el punto. ¿Okay? No es el punto. Por ejemplo, en los países de la OCDE se encuentran efectos negativos, aunque pequeños, en empleo. ¿Ok? Especialmente entre los jóvenes, que también es razonable. ¿Ok? De vuelta, los jóvenes son típicamente un grupo riesgoso de contratar. ¿Okay? Un grupo riesgoso de contratar. Pero típicamente la gente joven se educa más, precisamente para que el riesgo de contratarlo sea mucho más bajo. ¿Okay? Eso lo vamos a estudiar a continuación de esto, que es el tema de educación. Eso lo vamos a estudiar también. En países en desarrollo se han detectado efectos positivos en ingresos. Tanto en el sector formal como en el informal. Eso se ha venido a llamar efecto faro. Ya lo había mencionado una vez, pero acá lo vuelvo a mencionar. ¿Okay? Efecto faro. ¿Okay? Pero de vuelta, en ingresos. Acá no estamos hablando nada de empleo. Esa es la otra cara de la moneda que la gente no está considerando. ¿Okay? Los efectos sobre empleo total no parecen ser significativos, pero la evidencia sobre empleo formal versus informal no termina de ser concluyente. ¿Ok? No termina de ser concluyente. Para mí, hay, como le digo a los estudiantes de doctorado, bueno, si son los de maestría se quieren animar, buenísimo. Pero a los de doctorado siempre les digo, señores, siempre hay tema de investigación. Alguien que se le meta esto y se fije a nivel país o a nivel entre países, a ver si hay efectos formal-informal. Vamos a ver. Que eso es lo que básicamente hace ese paper que creo que le compartí a alguien que está queriendo estudiar el efecto de la informalidad del Banco de la República.
pero incluso en ese paper tengo mis dudas, que lo hace para Colombia nada más, sobre el tema de la informalidad. Y además esto es empleo, no la tasa. Pero yo sí creo que estaría bueno hacerlo directo, no pensar en la tasa, sino pensar en la cantidad de informal, la cantidad de informal. Sería bien interesante, con herramientas de panel o de series. Tratar de ver qué encuentra uno. ¿Qué dice la OIT de esto? ¿Okay? La OIT. Obviamente, OIT en el sentido general. O sea, en una de esas la OIT, dependiendo quién está al frente de la OIT, piensa un poco diferente. Estoy hablando de lo que dicen los documentos de la OIT. Dice que debe fijarse teniendo en cuenta la necesidad de los trabajadores y sus familias y los factores económicos, como por ejemplo productividad. Eso es como sugerencia, pero si lo piensan 2 segundos, la sugerencia es como súper gaseosa. ¿Okay? La OIT también no se compromete a nada, porque dice teniendo en cuenta las necesidades. Bueno, pero ¿cómo las contabilizo las necesidades? Usted verá. ¿De cuáles trabajadores? ¿Okay? Bueno, hay muchos trabajadores en la economía. ¿Cuáles trabajadores? No sé. ¿Y qué factor económico? Puede ser productividad, pero hay miles de otros factores económicos que puedo tener en cuenta. Tasa de desempleo, puedo tener, no sé, muchos comercios, o puedo tener mucha industria, o puedo tener mucha agricultura. Bueno, ¿qué factor económico tengo en cuenta? No sé. O sea, la OIT también es peculiar. Por ejemplo, otras cosas que se pueden tener en cuenta es la línea de pobreza. Está bien. La relación entre el salario mínimo y la proporción de gente asalariada afectada, ¿okay? Se puede utilizar como medida para ver si se ha fijado en un nivel adecuado. Pero fíjense que incluso eso es medio gaseoso, porque ¿qué es adecuado? No sé. Y en qué nivel también, si algo es adecuado, tiene que haber un nivel inadecuado. Entonces, ¿qué es adecuado, qué no es adecuado? No sé. Buena pregunta, digamos. De nuevo, la OIT no es muy clara al respecto. ¿Ok? Pero lo que sí dice que me parece interesante decir, bueno, está bien, pero la participación de trabajadores y empleadores en el proceso de negociación normalmente lleva a mejores resultados que si el gobierno lo decide unilateralmente. Ok. Esa es la evidencia que ellos han recopilado. ¿Okay? Básicamente lo que está diciendo ahí, deje que la gente negocie y usted no se entrometa, gobierno. Eso tiene algún sentido. ¿Okay? Tiene algún sentido. Porque la intuición le dice a uno que el gobierno, porque es el tema, ¿no? Que el gobierno a veces no, casi siempre, no actúa de forma neutral, ¿ok? No actúa de forma neutral. Uno en los modelos que ustedes ven, que yo en juego y demás, es un actor neutral, pero uno sabe que en la realidad no es un actor neutral. Actúa en base a ciertos intereses. Entonces, acá surge eso de decir, no, es que si usted deja que el gobierno lo haga en forma unilateral, usted puede generar problemas porque eso puede ir en contra de algún grupo, ya sean los trabajadores o de los empleadores. Bien, a ver cómo estamos de tiempo. Estamos sobrados. Ahora vamos a ver de otra cosa. O sea, ya hemos terminado, no. O sea, como le digo, de salario mínimo podremos estar hablando un semestre entero. Hay otra cosa, otro elemento dentro de las instituciones laborales, que son los famosos beneficios de desempleo. Vamos a hablar de que estoy hablando de beneficios de desempleo, pero esa es la mejor traducción que encontré, beneficios de desempleo. Los países siempre tienen algún tipo de esquema para que los desempleados reciban algún tipo de apoyo, ¿ok? Típicamente monetario, pero podría ser de otro tipo, vamos a verlo, hasta que encuentren un nuevo empleo, ¿ok? Siempre los países, algún sistema existe, ¿okay? Para la gente desempleada. La idea, obviamente, ¿cuál es? Suavizar el impacto económico negativo del desempleo. En los países de Europa y de la OCDE, típicamente eso se refiere a una transferencia que se activa como si fuera un seguro y corresponde a una fracción de lo que ganaban estando empleados. O sea, básicamente, a la gente en estos países, bueno, porque de nuevo varía mucho de país a país, a la gente la despiden y eso actúa un seguro. Se activa un seguro, entonces usted se ganaba, no sé, 1.000 euros. Bueno, entonces mientras usted esté desempleado, usted va a ganar 500 euros hasta que encuentre un nuevo trabajo. Ya no está mal, pero actúa como un seguro. Entonces. También se proveen herramientas para encontrar un nuevo empleo. Entonces, también eso es interesante ese sistema. Que básicamente lo que hacen también es, ok, no solamente se le transfiere dinero a usted,
sino que además tiene derecho a que, por ejemplo, se lo reentrene. Entonces, porque, por ejemplo, eso le pasa a mucha gente, que las habilidades que tiene están desactualizadas, entonces mientras está desempleado, vuelve a lo que se le dicen upskilling y se actualiza la capacitación para que puedan encontrar empleo más fácil. Entonces, está bien pensado. Otros países básicamente lo que hacen es dar una transferencia fija monetaria y chao. Digamos. Eso pasa mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una cosa que son los unemployment claims. Bueno, eso es básicamente que la gente le pida al Estado, dame plata, pero es un monto que el Estado le da a la gente, pero no depende de lo que ganaban, ni le da asistencia de entrenamiento, ni nada. ¿Okay? Obviamente, y típicamente también es muy limitado, ¿okay? A un determinado tiempo. Y además la persona tiene que demostrar que está buscando trabajo. Entonces varía mucho de país a país. En cambio, bueno, entonces estamos hablando, fíjense, de países en Europa, la OCDE, esto es como funciona típicamente en Estados Unidos, y después ya nos vamos a países en desarrollo. Cuando estos temas existen, si es que existen, hay muchos países en desarrollo donde esto ni siquiera existe, ni siquiera es materia de discusión porque no hay plata, así es simple, ¿ok? Están reservados típicamente para los trabajadores formales, típicamente en la forma de cesantías. Vamos a hablar un poquito de cesantías en general y otros sistemas que existen también. Estos esquemas usualmente se dividen entonces entre dos tipos. Seguro de desempleo, que es orientado al trabajador y que cuando pasa a estar desempleado, o lo que se llama indemnización por despido o cesantías. Son dos cosas parecidas, pero no es lo mismo. ¿Okay? Que está atado al empleo y qué tan antiguo está el empleado en la empresa. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de esas dos cosas. También varía en cómo se desembolsan de acuerdo al lugar donde estamos hablando. El seguro de desempleo es una transferencia regular, mientras que la indemnización por despido o cesantías típicamente es una suma fija. ¿Ok? Es una suma fija. ¿Cómo funciona cada uno? Es diferente, pero eso ya lo vamos a hablar. ¿Cómo se financian? También varía mucho por país. Entonces, por ejemplo, si lo que lo paga solo el empleador, por ejemplo, eso es en Colombia y Argentina. Por eso es acá, en Argentina. Solo el Estado, eso es en Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Solo el Estado, o sea, el Estado es el que cubre ese costo. O empleado y empleador, eso es en Francia y en España. Y cada uno de estos significa algo diferente, porque es de dónde se va a sacar la plata para este tipo de beneficios. Entonces eso sí tiene consecuencias importantes. Y después está el empleador y el Estado, eso es en Estados Unidos. Y después tenemos empleador, empleado, o sea, empleado es empleador, le voy a sacar la R ahí, y Estado, eso es en el caso chileno. ¿Ok? Ese caso me parece que está bueno, o sea, porque se dividen las cargas entre diferentes agentes. Entonces, fíjense que cambia completamente la cosa. ¿Qué más diferencias hay? Obviamente, elegibilidad, quien califica para esto, varía mucho. La duración, que tanto tiempo le van a dar a la gente, esa plata, varía mucho. Los montos, qué tan generosos son los montos, va a depender mucho de, obviamente, cuánta plata hay ahí. Pero bueno, antes de meterme en el caso de Colombia, para que quede claro, una pequeña diferencia, no le he dejado ahí, la próxima vez lo voy a poner. Para que entiendan rápidamente, eso también es un buen punto de examen. Es un muy buen punto de examen. Porque incluso yo pensaba que era lo mismo. Y no es lo mismo. Una cosa es cesantías y otra cosa son las indemnizaciones. ¿Ok? Bueno, antes de meterme, voy a explicarles cómo funcionan entonces cesantías rápidamente. Eso sí lo tengo. Lo que no tengo son indemnizaciones. Hablemos rápidamente cómo funciona en Colombia cesantías, que es lo fácil. ¿Cómo funcionan las cesantías? Hay dos sistemas, ¿ok? No pasa que el 99% de la gente está familiarizado con el primero, pero no con el segundo, que también existe, ¿ok? Cesantías, ¿cómo funciona? Es muy sencillo. Existe desde 1990, o sea, no es, bueno, para ustedes ya eso es viejo, pero estamos hablando de los 40, estamos hablando de los 90. ¿Okay? Son un fondo
que se arma por el empleador para el trabajador, que corresponde a un mes de cada año que el trabajador está empleado, ¿ok? O la cantidad proporcional, porque la gente puede trabajar, en vez de trabajar un año, puede trabajar medio año. Entonces esa es la cantidad proporcional. Más un 12% de intereses. Entonces, el trabajador debe estar empleado formalmente. Entonces, todo lo que estoy hablando acá aplica solo a los formales. Y el empleador estar legalmente obligado a enviar la cantidad correspondiente cada año al administrador de fondo de cesantías elegido por el empleado. Así es exactamente cómo funciona. Si el trabajador queda sin empleo, por las razones que sea, puede retirar parte o la totalidad de los fondos ahorrados. También se puede utilizar para otras cosas, sí, también se puede usar para otras cosas, para que sepan. El trabajador también puede utilizar esos fondos para vivienda, ¿ok? O para educación, incluso si está empleado, ¿ok? Es el típico uso de las cesantías. La gente se queda trabajando con el mismo empleador varios años y lo que hace es decir, ahora sí tengo ganas de comprar una casa, un apartamento o algo, entonces retira todas esas cesantías y hace esa inversión, ¿ok? Eso también es completamente válido bajo la normativa colombiana. Podrías creer que no. O también lo que hace mucha gente es pagar educación de los hijos. ¿Okay? Ellos sí lo conocen. ¿Okay? Que sus papás pagaron la educación de ustedes con las cesantías. Eso está en un uso legítimo. Hay otra cosa que la gente está menos familiarizada, que el Fondo de Protección al Cesante. ¿Por qué? ¿Por qué no está familiarizado? Porque esto es más nuevo. Esto es de 2013. Entonces es más reciente. Esto es administrado y financiado por las famosas cajas de compensación familiar. Bueno, no estoy así que no hace propaganda de las cajas de compensación, es una realidad. Esto es así. O sea, existe, pero al interior de las cajas. Básicamente es una contribución voluntaria de las cesantías del trabajador a las cajas de compensación. Es un mecanismo posible. Y lo que hacen es entregarle a uno durante un máximo de 6 meses múltiples instrumentos para mitigar los costos de desempleo. O sea, entonces básicamente durante ese periodo de desempleo le dan a uno una cantidad monetaria, por ejemplo, cash a uno para sostenerse. También le hacen las contribuciones a uno al sistema de seguridad social. Entonces uno sigue cotizando, incluso si uno está desempleado. Eso tampoco está mal, digamos, está bueno. Y hay una asistencia de búsqueda de empleo y capacitación. Entonces uno va a la caja de compensación que uno haya elegido y hace que a uno lo reentren. ¿Okay? Entonces supongo que le darán curso, no sé los detalles ya de esto, pero supongo que uno podrá tomar cursos de inglés, de computación, de programación, y le ofrecerán a uno, qué sé yo, las búsquedas de empleo que se están haciendo en diferentes empresas para que uno los contraten y uno vuelva a conseguir trabajo. La idea no está mal, honestamente. No sé qué tal funciona, no tengo la más remota idea. No me pregunten eso. Yo solo sé que existe y ya. ¿Okay? Ahora bien, dicho eso, ya que esto también puede ser materia de examen, yay. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir? Que entonces las cesantías es básicamente una plata que está ahorrada, sintetizando, ¿no? ¿Ok? Es una plata que, ya sea que lo financie el empleado, el empleador, el Estado, es una plata que está ahorrada. Un stock de plata que está ahorrada. A la que típicamente si uno entra en desempleo, uno tiene acceso a esto. ¿Okay? Uno tiene acceso a ese ahorro. Es como casi que un ahorro programado. ¿Okay? Porque es plata que está como bloqueado. Entonces, eso es una cesantía. Eso es una cesantía. Hay otra cosa que son las famosas indemnizaciones, que funcionan diferente. ¿Okay? Las indemnizaciones es básicamente un pago, típicamente, del empleador, a empleado por despedirlo. Típicamente, no necesariamente siempre, eso es por causa injusta. ¿Ok? Causa injusta. No es lo mismo. ¿Cuál es el gran problema de estos dos mecanismos?
antes que yo le dé la respuesta. Porque hay grandes diferencias entre los dos mecanismos. ¿Qué se les ocurre? Uno está condicionado o sea, la situación que se ve entre el empleado y empleado, si es justa causa o no es justa causa. Ese es el primer granito. Es el primer granito. Que es injusto. Ese es el primer granito. Y eso varía obviamente de país a país. ¿Okay? Y de momento a momento, porque también los países hacen reformas. Y dicen, bueno, antes esto era injusto, ahora no es injusto. O sea, ¿y esto qué? Exacto, ya. O sea, entonces, ¿qué significa? Que acá hay más certidumbre. ¿Ok? Acá hay más certidumbre. Y podemos estar discutiendo el monto de los costos, digamos, sí. Porque, por ejemplo, en Colombia, como les acabo de explicar, esto es un mes por cada año. Empleado con ese empleador. ¿Ok? Vamos a discutir sobre si ese monto es razonable o no. Es otra discusión. Pero el tema de que esto me da previsibilidad. ¿Ok? ¿Esto es previsible? No. ¿Ok? Ahí no está el problema. Entonces, en muchos lugares, por ejemplo, por eso le digo que ya les voy a pasar el articulito y eso lo puedo poner en examen también. Milei reformó precisamente esto. ¿Ok? O sea, él lo que cambió y en paralelo, eso también me sorprendió a mí, en Argentina no había ningún sistema de cesantías. Ninguno, cero. O sea, no había nada. Entonces, ya ahora, después de esta última reforma, armó un sistema de cesantías. O sea, no está mal la idea. Se darán cuenta que es mejor tener cesantía que tener indemnizaciones. Porque ¿cuál es el problema que estaba viendo? Que todos los empleados estaban demandando a sus empleadores. Porque claro, o sea, si ustedes pueden demandar, porque básicamente eran demandas. O sea, entonces había un mercado de demandas para decir que ustedes lo habían despedido de forma injusta. Entonces era permanentemente una pelea, primero para demostrar que era injusta la causa de despido, y segundo, cuál era el monto, cuál era el pago que se le iba a hacer. Bueno, porque la ley básicamente no decía nada. Entonces podían pedir lo que ustedes quisieran. No, ustedes me tienen que indemnizar con, no sé, 1.000 millones por daños y perjuicios, por lo que ustedes quisieran. Bueno, lo que hicieron ahora es ponerle techo a eso. Que tiene sentido, ¿no? O sea, porque es precisamente darle, de vuelta, previsibilidad a esto. ¿Okay? Porque no es lo mismo esto que esto. Entonces, en una de esas les paso el articulito ahí como para que se te entretengan. Ya, puede ser lectura y o material de examen. Qué bien interesante pensar en los costos que tiene eso. ¿Cómo estamos? Está bien. Listo. Entonces, esto es de 2013. Bien. ¿Esto está de gente protegida en los diferentes países, sí o no? Buena pregunta. En el mundo, no mucho, honestamente. No mucho. En el mundo, básicamente el 17%, creo que estas barritas son como 2015 versus 2023. ¿Okay? O sea, básicamente no ha cambiado. O sea, en casi 10 años. O sea, 7 años. Eso no ha cambiado mucho. ¿Dónde son los lugares donde la gente está súper bien cubierta con esas cosas? Los lugares de altos ingresos. ¿Okay? Entonces, los lugares de alto ingreso, alguien pierde su trabajo, entonces tiene todos los mecanismos para conseguir trabajo nuevo. En los lugares de upper middle income, acá entra sí Colombia, en esta categoría, es más o menos como el 17%. ¿Okay? Ya para abajo, ya, esto es casi les diría una utopía. ¿Okay? Básicamente es casi inexistente esas coberturas. No, dependiendo de dónde estemos hablando, las realidades son diferentes. ¿Okay? Y acá tenemos ya no solamente por nivel de ingreso, sino por región. ¿Okay? ¿Qué es lo que vemos? Lo que es esperable. En África, esto casi no existe, digamos. En América del Norte, obviamente sí. Digamos, acá están Estados Unidos y Canadá. Latinoamérica, fíjense que es bajito. Es como el 10%. O sea, no es cero, pero es bajito, hay que decir la verdad. Mientras que en lugares como Europa,
sea, hay mucha cobertura, fíjense. Esto es el norte, sur y oeste de Europa. Súper alto. Mientras que en Estados Unidos no es tan alto, pero sí es alto. Estados Unidos y Canadá, norte de América. Entonces, fíjense que hay bastante heterogeneidad incluso a nivel planeta con esto de los seguros y esos mecanismos que existen para la gente. A nivel, digamos, planeta, esto me gusta un poco más. Esto con porcentajes también vemos algo, una historia bastante parecida. ¿Okay? Entonces, los lugares como Estados Unidos y Canadá es celestito y los lugares europeos ya están en azul oscuro, o sea, tienen una cobertura re alta, mientras que lugares como Argentina, Brasil, Colombia, México, toda Latinoamérica, más o menos es una zona intermedia, ¿ok? Una zona intermedia acá. Y obviamente los lugares que están directamente mal son lugares como Bolivia, Paraguay, Perú. Bueno, estos seguramente van a cambiar de color urgentemente porque están creciendo con esto del petróleo fuertemente. Uy, ahora todavía más, ahora que lo pienso con esta crisis, con la guerra en Irán. Se van a tapar más en plata todavía. Creo que el año pasado crecieron como 20%, una cosa loca, digamos. O sea, todo gracias al petróleo. Ahora, de este año se va a hacer una cosa infinita. ¿Qué es lo que dice la teoría de esto de los beneficios de desempleo? ¿Cuáles son las consecuencias que debería traer? Bueno, la idea es mantener los ingresos ante la pérdida de empleo, como si fuera un seguro, ¿okay? Para mantener el consumo, ¿okay? Y permitir a que la gente busque un nuevo trabajo. Debería tener efectos positivos, eso es lo que dice la teoría, en términos de protección de los ingresos de los trabajadores típicamente formales. De vuelta, acá siempre hemos estado hablando de formalidad e informalidad, formalidad e informalidad. ¿Ok? Y permite a los desempleados encontrar típicamente mejores empleos. Porque si esto no existiese, que es lo que dice la teoría, y también tiene sentido, si esto no existiese, ustedes básicamente pasarían de ganar cualquiera sea el monto, estamos hablando de un tema teórico, a pasar cero. ¿Ok? Entonces ustedes, en vez entre cero y el monto que están ganando, bueno, están dispuestos a aceptar cualquier cosa para no llegar a cero. Entonces, en cambio, si ustedes tienen algún colchón, ¿ok? Eso les da un mejor trampolín para acceder a mejores trabajos. Entonces, se bajan no de 0 a 1000, sino de a 0,800 y en unas hasta consiguen algo mejor, algo que paguen 1600, 1500, o sea, no sé. Entonces hay que pensar ese tipo de cosas. Y también ayuda a reducir la pobreza. Obviamente, si todo funciona bien, por supuesto. ¿Qué es negativo? Bueno, es complicado porque te deja por fuera, obviamente, a todos los trabajadores informales. Y todos esos costos que les estoy diciendo, por eso les decía que esto habla de un salario por cada año de empleo, no sé si es un monto razonable. Pero eso es un costo que básicamente un empleador que contrata trabajadores informales no lo incurre. O sea, todos esos costos se eliminan inmediatamente. Entonces hay que pensar los incentivos para que esos montos sean compatibles con la formalidad. Porque todo esto queda por fuera de los informales. ¿Okay? O sea, el informal que se queda desempleado no accede a nada. A nada. ¿Okay? Y obviamente puede desincentivar la búsqueda de trabajo. Ese es uno de los incentivos, por eso se redujeron un montón los incentivos, especialmente en Estados Unidos, porque decían, no, es que la gente es muy perezosa, vamos a eliminar, no, mentira, no lo redujeron, sino que le dijeron, le vamos a dar, porque antes como que la persona podía estar años con estos subsidios. Y creo que lo que dijeron, no, máximo que es como 6 meses, usted a los 6 meses tiene que mostrar que usted está buscando trabajo y máximo la transferencia es de 1 año. Después de eso, ya, se acabó. ¿Okay? Creo que fue así la política. Obviamente, si eso tiene sentido o no tiene sentido es buena discusión, pero eso es lo que uno encuentra. Evidencia empírica de todo esto, obviamente varía mucho, porque varía mucho de país a país y las políticas que hay en cada lugar. Veamos, por ejemplo, Eslovenia. ¿Okay? Básicamente, en el momento en Eslovenia, cuando se redujeron la duración del seguro de desempleo, obligó obviamente a que la gente estuviera menos tiempo desempleada. Lo que pasa es que, obviamente, eso es un resultado positivo o negativo, buena pregunta, porque acá no nos está dando información sobre la calidad de esos nuevos trabajos. ¿Okay? Porque a veces dice el argumento, ¿no? Que dicen, no, hay que sostener eso porque la gente va a encontrar mejores trabajos. Pero bueno, eso es debatible. En los países de la OCDE, ¿okay? Típicamente cuando los beneficios son demasiado altos y de larga duración, el desempleo es largo
y hay unas tasas de desempleo mayores, que también es lógico. ¿Okay? También es lógico. Ustedes le están dando muchos subsidios a la gente durante mucho tiempo. En cambio, en otros países, en desarrollo especialmente, hay muy pocos estudios disponibles. Es difícil, la literatura es escasa, por lo menos para lo que yo encontré en ese libro. En NASA, al día de hoy hay más cosas. ¿Okay? Podría buscar, digamos, pero es complicado. ¿Okay? Como le digo, uno tiene un tiempo limitado para buscar literatura y demás. Entonces, pero tema de investigación, como les digo, siempre hay un montón. Un montón. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es un brochazo general a las diferentes instituciones. Si quieren estudiar alguna de las instituciones, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Ahora nos vamos a empezar ya con lo que yo considero, al menos, tópicos. Tópicos de economía laboral. Y obviamente, dentro de los tópicos, como no vamos a hablar de educación. ¿Okay? Educación es probablemente uno de los temas por lejos más estudiado en economía laboral. De hecho, los que han tomado conmigo econometría, en econometría el ejemplo clásico de hace 1000 años, la famosa ecuación de Mincer, para calcular los retornos a la educación. Eso porque eso es re viejo. ¿Okay? Todo el mundo lo ha hecho. De hecho, hoy en día casi muy poca gente estudia eso. ¿Okay? Porque ya como que tal la gente, como ya de mi generación se cansó de ese tema. ¿No? O sea, pero hay que hablar de todas formas de educación, obviamente. ¿Por qué? Porque hay un consenso ya muy generalizado de que la educación es clave para que los trabajadores consigan empleos de alta calidad. ¿Okay? De hecho, al que le interese, se puede dedicar a la famosa economía de la educación, que se dedica específicamente a esto. ¿Qué factores hacen que la gente se eduque más? ¿Okay? Y de mayor calidad. ¿Okay? Típicamente, a los efectos de economía laboral se considera que la educación incrementa la productividad de la gente. ¿Okay? Y permite que el trabajo típicamente sea complemento del capital. ¿Okay? Cuanto más educada es la gente, se considera que la gente puede trabajar mejor, ¿okay? Con las máquinas. Cualquier tipo de máquina. Ya sea la computadora, la tablet, el celular, la guía, lo que sea, digamos. Se considera que cuanto más educada está la persona, más le puede sacar jugo a todas esas cosas. ¿Okay? Y viceversa. Si no tienes educación, normalmente no. Y lo más probable es que la gente no educada sea sustituida por esas máquinas. ¿Okay? Entonces, a educarse mucho. ¿Okay? Si no, la tecnología se los come vivo. ¿Okay? En términos de los modelos que hemos estudiado hasta ahora, lo que hace, digamos, la educación es introducir heterogeneidad entre los trabajadores. Entonces, eso ya estamos rompiendo, entre comillas, uno de los supuestos que habíamos hecho, que en general estamos suponiendo que los trabajadores son homogéneos. En la realidad sabemos que eso no es cierto, entonces vamos poco a poco complejizando, por eso le digo que estos son como tópicos para no volver demasiado difícil la discusión. Entonces, lo que vamos a suponer por ahora es que la gente tiene diferentes habilidades, ¿okay? Que va a resultar con diferentes habilidades, ¿okay? Según la educación y o entrenamiento. Que esto lo voy a mencionar quizás un poco al pasar, pero también sí es importante. De hecho, yo creo que hay unos problemas grandes que tenemos nosotros en Latinoamérica, es que a la gente no se le entrena. ¿Okay? ¿Ustedes se dan cuenta que ustedes van, el servicio al cliente en muchos lugares es pésimo? Eso es por eso, porque no se entrena a la gente. Como si usted le daría un mínimo de entrenamiento, las cosas habría menos problemas. Pero es como que el empleador latino se resiste a entrenar a la gente. ¿Por qué? Es buena pregunta. Esa para mí es una tesis doctoral. O sea, estúdieme, dígame, vaya con una encuesta por empleador y dígame por qué el empleador latino no quiere entrenar a los trabajadores. No quiere. Con todos los problemas que eso trae. Entonces, primero que nada, pensemos un poco lo que es desde el individuo, lo que viene a ser inversión en capital humano. ¿Okay? Inversión en capital humano. La idea, típicamente, es que la persona se va a educar, va a invertir en educación, ¿okay? Siempre que eso le mejore las habilidades y lo lleve a mejores ingresos en el futuro. Dicho sea de paso, ya vamos a hablar más adelante, pero voy a hacer una advertencia, porque hay gente que dice que esto es súper limitado. Sí, es cierto que la gente puede educarse por otras razones, pero acá vamos a hacer la sobresimplificación, si quieren, de que la gente se educa solamente porque quiere obtener mejores ingresos. ¿Okay? Por ahora. ¿Okay?
Nos abstraemos de quién finalmente financia los gastos, por el momento. Porque al final del día, y ustedes saben perfectamente eso, que al final cuando ustedes se están educando especialmente a nivel universitario, o sea, maestría y doctorado es otra discusión, pero por lo menos la universidad típicamente no lo pagan ustedes, normalmente lo pagan los papás. ¿Okay? Bueno, vamos a traer de esa discusión en este punto. ¿Okay? O porque, por ejemplo, podrían conseguir una beca, podrían subsidiarlo el Estado, ya vamos a hablar de eso. ¿Okay? La idea básicamente que lo vamos a ver como un tema de decisión de inversión. ¿Okay? Y obviamente las inversiones, ¿por qué tengo todo esto que ya acá? Bueno, porque son inversiones en capital humano. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Que básicamente a medida que la gente hace mejores inversiones en capital humano, o sea, esto es como una línea, digamos, de capital humano, ¿okay? ¿Cómo se llama? La pobreza, acá está Colombia, Colombia está acá, o sea, no está muy bien que digamos. O sea, las inversiones de capital humano son muy bajas. Y esto es tasa de pobreza relativa, o sea, relativa a la OCDE. Entonces, Colombia en general no sale muy bien parada, ¿ok? En términos de capital humano, que está acá, y los otros indicadores que tenemos, ¿ok? Entonces, generalmente no sale muy bien. Yo creo que lo agregué esto deliberadamente. Para mostrarle que la educación sí es importante. Esto lo había puesto antes, como motivación para esto de la educación. ¿Cómo se ve la distribución también a nivel educativo? Es bien interesante cómo ha mejorado el nivel educativo de la gente. Por ejemplo, acá está el dato de la GIH. Ha mejorado bastante, especialmente terciaria, la gente que tiene nivel terciario. ¿Ok? Es bastante grande la cantidad, cada vez hay más gente, pero la gente que tiene solamente secundaria también sigue siendo una porción importante de la mano de obra. Bastante grande. Pero estos son buenas señales, digamos. Y acá tenemos las mujeres, ¿okay? De este lado izquierdo. Las mujeres también se han educado mucho más. Fíjense que se ha duplicado. Eran 27% nada más con terciario en 2007. Ahora son el 43%. ¿Okay? En comparación a los hombres que también se ha aumentado, pero no a la misma tasa. Entonces, hoy en día hay muchas más mujeres con mucha más educación que los hombres. ¿Okay? Bien interesante. Los ingresos laborales, ya es donde uno entiende por qué la gente se educa al menos con terciario más. Porque básicamente, fíjense que hasta aquí, hasta el celeste, ustedes tienen bachiller. Y este salto hasta acá, ¿ok? Ese es un salto promedio, es la gente que tiene terciario más. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto les está mostrando a ustedes que los retornos a la educación siguen siendo súper importantes. ¿Okay? Súper importantes. O sea, básicamente, una vez que la gente sobrepasa la secundaria, los retornos siguen siendo súper significativos. No, son las típicas cosas que yo muestro como para decirles, mire, eso que la gente se haga millonaria sin haber hecho la primaria, puede ser uno entre un millón, digamos, pero en promedio, sí vale la pena educarse. ¿Okay? En promedio sí vale la pena educarse. Significativamente, porque fíjense, esto es por edad. ¿Okay? Esto es por edad. Entonces, esto es según edad y nivel educativo. Entonces, fíjense, acá tengo a la gente de 17 años hasta la gente que tiene 62, cuando ya está cerca de la pensión. Fíjense cómo el patrón salarial, estos son a 2025, el patrón salarial, o sea, básicamente la gente que se queda con bachiller a lo largo de toda su vida prácticamente no cambia del patrón salarial. En cambio, fíjense la gente que por lo menos saca más de la secundaria. O sea, básicamente todo el tiempo siguen ganando más y 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 más. ¿Okay? O sea, la trayectoria se parte completamente. ¿Okay? En el momento que por lo menos se sobrepasa la secundaria. ¿Okay? Entonces, ¿los retornos a la educación en Colombia son significativos? Sí. ¿Okay? ¿Sabemos exactamente cuánto es? No. O sea, eso es un lío, digamos. Pero que uno ve las estadísticas simplemente descriptivas y hay mucha motivación para esto. Pero mucha. Entonces veamos rápidamente el famoso modelo de capital humano. Eso es fácil. Eso es fácil. Supongamos que solamente vamos a pensar en la educación y educarse en la universidad, por las razones que acabo de mostrar, porque precisamente es lo que más vale la pena, ¿okay? Si uno ve las estadísticas. Así que para que la decisión sea racional, y ese es el supuesto de vuelta que hacemos, el famoso homo economicus, que la gente fuera de la disciplina lo demoniza, pero bueno, sí, costo y beneficio, ¿qué hacemos? O sea, así está armada la profesión, ¿qué hacemos?
Entonces, ¿cuáles van a ser los costos obvios? Ustedes tienen, bueno, esto no se debe, es como redundante decírselo a ustedes, pero lo tengo que repetir acá. Matrícula, medio obvio. Tarifas, por ejemplo, todas las tarifas que tienen que pagar. Los libros, las computadoras, las tablets, los cuadernos, todas las cosas que tienen que pagar ustedes en forma directa. Directa. ¿Okay? Que sale de su bolsillo o los bolsillos de sus papás. Pero de algún bolsillo sale. ¿Okay? O de una beca o del Estado, como lo quieran ver. Obviamente no entra hospedaje, porque se asume, por lo menos en principio, que el hospedaje sería algo que ustedes igual tendrían que incurrir, sea que se eduquen o no se eduquen. ¿Okay? Es algo que, bueno, a menos que se muden, o sea, la persona que se está mudando es un costo de hospedaje que no incurriría, pero es condicional a eso, a la mudanza. Después tenemos, y esto sí va a ser súper importante, el costo de oportunidad, que ya lo deberían haber hablado en otras clases, pero acá lo vamos a repetir 1000 veces. Hay mucha gente que no se educa más que por este costo, que por el costo directo, es por el costo indirecto. ¿Okay? Hay un montón de gente para la cual el costo indirecto de educarse es muy alto. ¿Okay? Especialmente en los estratos socioeconómicos bajos. ¿Okay? Mandar a un hijo a que se eduque durante incluso 2 años es costosísimo, porque necesitan que traiga algo a la casa, así no sea mucho. ¿Okay? Entonces, esa es una de las razones principales por no educarse. Esto es básicamente los ingresos laborales que se pierden por ir a la universidad en vez de que insertarse inmediatamente en el mercado laboral. ¿Mm? Beneficios, obviamente, lo vamos a reducir a uno solo, a los efectos de que esto sea simple, lo de incremento en los ingresos laborales futuros. ¿Mm? Simple. Hay otros beneficios, por acá lo vamos a sintetizar así. Entonces, típicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensar en la cabeza. Que esto es la edad de la gente. Y estos son los ingresos anuales de la gente. Entonces, obviamente, tenemos una línea. Estos son los costos, obviamente, directos. Esta es la plata que, bueno, se pierde. Es básicamente la inversión. ¿Okay? De la inversión que se está haciendo. Directa. Entonces, esta es la plata que sale del bolsillo de ustedes. ¿Okay? Por educarse. Este es el costo indirecto. ¿Okay? Básicamente, si ustedes no se educarían, ese es el gráfico. El gráfico no es difícil. ¿Okay? De hecho, bastante sencillo. Aunque no sé, o sea, últimamente ya dudo de que los gráficos estos sean sencillos. Les pongo en los exámenes y no saben ni por dónde empezar. O sea, son más raros. Y esta es la trayectoria si no se educan. Esa es la idea. O sea, básicamente, la línea esta que va de la H hasta esta H es lo que sería la gente, ¿ok? Si no se educa. ¿Okay? Esa será la trayectoria de ingresos. Anual, mensual, por hora me da igual. O sea, eso dice anual porque es de los yankees. Entonces, si no se educarían, hubieran ganado esto. ¿Okay? Por lo menos hasta acá, por ejemplo. Entonces, supongan que este punto es el punto de graduación de ustedes. ¿Okay? Cuando se gradúan de la universidad. Entonces, si no hubieran estudiado, entonces esta hubiera sido la trayectoria. Es toda la plata entonces, este año hubieran ganado este monto, este año este monto, este año este monto, este año este monto, este año este monto. Entonces, básicamente esto es una integral. Toda esa es plata que ustedes implícitamente están perdiendo por estarme escuchando a mí, básicamente. ¿Okay? Por en vez de estar trabajando. Esa es la idea. Entonces, eso es costo indirecto. Este es el costo de oportunidad. ¿Okay? Este es el costo de oportunidad. Básicamente plata que se pierde. ¿Okay? ¿Cuál es la idea? Muy simple. Que sí, básicamente esta trayectoria entonces, ¿okay? Todo esta integral y todo este cuadrado, toda esta suma es los costos totales de estarse educando. De estarse educando. ¿Qué es lo que ocurre? La idea es que llega un punto donde la persona se gradúa. ¿Okay? Vamos a suponer que yo a los 21 años. Se gradúa justo a los 21 años. Del 22 acá. Entonces ahí la persona se gradúa. Entonces ahora, es el chiste, digamos, de haberse educado, que ahora salta el ingreso y supera a la persona que se había quedado hasta aquí. Entonces la persona empieza a ganar por acá.
y gana por arriba de la persona, que es lo que acabo de mostrar con un gráfico, gana por arriba de la persona que no se educó. O sea, toda esta brecha, el aumento salarial. O sea, este es, ¿ok? Es la trayectoria salarial de la persona que se educó. Esta es la trayectoria de la persona que no se educó. Entonces, esa diferencia en cada periodo es el aumento salarial, o sea, básicamente el retorno que lo obtiene de haberse educado en vez de haberse no educado. Pero para tomar la decisión, las personas lo que hacen es comparar esta trayectoria contra el total de estos ingresos. ¿Okay? Esa es la idea. Y obviamente, ¿en qué momento la gente sí se va a educar? Cuando los ingresos sean mayores a los costos. O sea, cuando toda esta área sea superior a toda esta área. Esa es la idea. Si no, la gente no lo hace. ¿Okay? Si no, la gente no lo hace. Tan simple y sencillo como eso. Muy sencillo. Es súper fácil, no es complicado. No me digan qué difícil que estaba el examen, que el profe nos pidió tal cosa. Está re fácil. ¿Okay? Es re fácil. Entonces, un individuo va a entrar al mercado laboral tras graduarse a la secundaria, por ejemplo, durante 18 años. La trayectoria esperada de los ingresos es HH comparado con la trayectoria CC. ¿Okay? Asistir a la universidad implica tantos costos directos e indirectos, pero al entrar al mercado laboral, entonces tienen un ingreso laboral superior. Para determinar si es económicamente racional invertir en educación, tenemos que hallar el valor, lo que se llama valor actual neto. Valor actual neto, no sé si lo vieron en alguna clase. ¿Lo vieron en alguna clase? El valor actual de los valores de un flujo. Eso se ve en evaluación de proyectos. En alguna clase lo tienen que haber visto. Entonces, ¿cómo se descuentan esos valores? Es muy fácil. Se presume que el dinero futuro tiene menos valor que el presente. ¿Eso sí lo vieron? ¿En alguna clase? Que ustedes hacen la tasa de descuento y hacen el valor presente de las cosas. Quien no lo vio tiene que buscar que le devuelvan la plata, digamos. No lo vieron en alguna clase. Era difícil. Ahí está la tasa de interés, por ejemplo, que ya sea que se paga o que se pierde, o inflación, si lo quieren ver así, inflación. Preferencias, porque típicamente también se piensa que hay un factor psicológico, ¿ok? Básicamente ustedes siempre van a preferir gastar plata hoy que gastársela mañana, ¿ok? Entonces, porque hay un descuento por el presente, o sea, el futuro vale menos, entre comillas. Entonces, suponiendo que se invierte un monto de dinero en el periodo VT, ¿ok? Entonces, el valor en el periodo T más 1 será el monto multiplicado por la tasa de interés, ¿ok? Entonces, si ustedes hubieran invertido en el momento T y lo invierten en un CDT, hubieran obtenido este monto, o sea, el monto inicial más el interés, que se puede reescribir así. Entonces, esto a veces se ve así o se ve así, es lo mismo, ¿ok? Valor presente. Cosas de contabilidad que eran aburridísimas, bueno, ahí están. Te creían que se iban a escapar de eso. Entonces, básicamente esa es la fórmula de descuento. ¿Okay? Entonces, se puede extender esto a múltiples periodos y sacan el valor presente neto al momento T. ¿Okay? O sea, valor presente neto al momento T. Valor que tienen en T, el T más 1 descontado, el T más 2 descontado, el T más 3 descontado. Esto es una suma de 0 hasta N con una tasa de descuento. Ya. Una clase de álgebra o cálculo, no sé, en alguna clase lo tienen que haber visto. ¿Sumatorias? ¿Macro? Sí, también ven. ¿Ven que no era porque sí, ven que era para algo? O sea, ustedes creían que era como deporte, así como, no. Nos están mostrando a ver qué tan inteligentes somos. Bueno, es fácil. No es difícil. ¿Okay? Por esto sirve para poner todo en los exámenes, con números. Entonces, esos son los flujos de dinero, positivo y negativo. Entonces, la idea es que los ingresos extra obtenidos, gracias a la educación universitaria, estamos suponiendo que algunos valores van a ser negativos. Por ejemplo, pueden ser estos valores que sean negativos, en algunos empiezan a ser positivos. La idea es que la persona entra a la universidad a los 18 años, se retira, por ejemplo, a los 65, entonces son 46 años de trabajo. La fórmula exacta sería sumarlo desde el año 0 hasta el año 46. ¿Okay? Que sean los flujos positivos de educarse. Entonces, el individuo debería educarse siempre que el valor presente neto sea mayor a 0. Simple.
O yo les puedo dar unos flujos en un examen. Supongan que los flujos son tantos, supongan que el individuo va a ganar tanto de tanto durante tantos años, haga el cálculo del valor presente neto y calcule si es positivo o negativo. Si a la persona le vale la pena, ¿okay?, educarse o no. No es difícil, es con unas fórmulas nada más. ¿Okay? Bueno, a ver. No, la TIR ya es un dolor de cabeza. La TIR nunca me gustó. No entiendo para qué la TIR, pero llegamos hasta ahí. Entonces, no es difícil. Esto es básicamente una forma de poner en fórmulas esta decisión. ¿Okay? Este gráfico es esto que estoy escribiendo acá, está puesto en una fórmula. Eso es todo. Entonces, están sacando ustedes los valores del presente neto, por ejemplo, parado aquí. ¿Okay? Parado a los 18 años. Entonces, ustedes van a tener unos flujos, obviamente durante un tiempo en términos netos negativo, porque son todos estos costos, ahí hay puro costo a los primeros años de educación, versus los ingresos adicionales. Entonces, es cuestión de netear en el valor presente neto en este punto, a ver si esta área es superior a esta área, pero especialmente descontado, obviamente, la impaciencia de la gente. ¿Okay? Porque es el otro factor importante. O inflación. ¿Okay? O inflación, tasa de interés, etcétera, etcétera. Entonces también está estudiado, vamos a hablar varias veces de eso, de que la gente, especialmente de estratos socioeconómicos bajos, descuenta mucho esto. Entonces son extremadamente impacientes. Entonces no, especialmente porque tienen muchas necesidades urgentes hoy, entonces subestiman mucho su potencial para obtener ingresos superiores. ¿Okay? Entonces también vamos a estudiar muchas veces eso. ¿Cuál es la tasa a la cual la gente está descontando? ¿Ok? A la cual ese I puede variar un montón. ¿Ok? Ese I puede variar un montón. Entonces, dependiendo del I, dependiendo de los, pues entonces no depende solamente de los flujos, o sea, de los B estos, de 1 hasta T, sino que también depende en forma crítica de este I. Y este I, en este punto estamos suponiendo que es un solo valor, pero vamos a después matizar esa discusión, vamos a ver por qué la gente toma diferentes decisiones. Incluso si los BT son los mismos. Listo, llegamos hasta ahí por hoy. Estamos más que bien.